Hola, bueno, hoy es 3 de febrero del 2023. Finalmente vimos pues que ayer ya se terminó la audiencia ante el juez de control de garantías para imponer la medida de aseguramiento intramural contra el señor John por el caso pues de Valentina. Consternación nacional que ha sido difundido por las diferentes redes sociales. Varios días se llevó a cabo la legalización de captura, la imputación, y ayer hasta altas horas de la noche se resolvió finalmente por parte del juez dejarlo en detención preventiva. Hoy pues quiero hacerme referencia a algunos aspectos aquí particularmente sobre este asunto de inferencia razonable para la imposición de medida de acuerdo con lo establecido en el artículo 308 de nuestra Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal. Y básicamente hago énfasis a la intervención del abogado defensor público que está a cargo de este asunto. Mis respetos ante todo para los colegas porque fui defensor público. Ustedes me van a disculpar si en algún momento menciono algo que inapropiado, pero pues es la realidad de lo que sucede al interior de la Defensoría Pública. Todos sabemos muy bien que los funcionarios, según la categoría, tienen unos salarios considerables para el trabajo que llevan a cabo. Pero la Defensoría Pública es la cenicienta. Defensores públicos para los locales, defensores públicos del circuito. Meridianamente supera apenas, si acaso, los 5 millones de pesos de salario. Para el trabajo que corresponde a esos cargos, altamente en una situación casi que trabajando con las uñas y con una carga laboral altísima como contratistas. Yo lo viví particularmente cuando estuve en Armenia y que por eso renuncié. No quise seguir dándome la pela allá porque ustedes, muchachos que están saliendo de las universidades, cuando les toque el turno, cuando ustedes lleguen a ocupar cargos en diferentes, ya sean como la rama judicial, en la Fiscalía General de la Nación, o como defensores públicos, o como abogados litigantes, se van a estrellar de frente con una situación bien diferente a la que a uno le dijeron allá en la universidad. Allá los profesores le dan a usted su capacitación, sus competencias pedagógicas. Sale usted de la universidad, hermano, y se encuentra con un mundo completamente diferente. No los voy a asustar, ni más faltaba, porque pues realmente yo pasé por allí. Yo también fui una persona, un estudiante que salí de la universidad y me tocó hacerme, claro, empecé de lo más bajo y pude llegar en cargos públicos. Pero el litigio que me ha correspondido ahora, de unos años para acá, después de que salí de la rama de la justicia penal militar, donde estuve por espacio de 20 años, uno se da cuenta que
la visión que tiene es completamente diferente. Yo en la Defensoría Pública estuve con 906 al inicio, después me enviaron a Infancia y Adolescencia durante 5 años en un programa que me pareció excelente. Volví otra vez a Armenia cuando nos hicieron el concurso, quedamos por fuera algunos y después en lista de espera y me mandan para Armenia. Antes de pandemia, llegué 250 casos, la cantidad de presos que había, completamente me desestabilicé. Yo dije, no, pero ya uno viejo, hermano, ¿para qué hace esa pela tan berraca con esa carga laboral? Yo por eso considero a mis compañeros de la Defensoría Pública sobreviven con ese salario. Allá se dan las capacitaciones que usted quiera, claro que sí, se estudia, se preparan para dar lo mejor de sí. También pues es tanta la carga de trabajo que hay que muchas veces los defensores públicos pues uno dice, ¿qué hago? Si cuando, por ejemplo, estando en Armenia durante un mes que alcancé a cumplir ahí el contrato para que no me cobraran una póliza, pero me encuentro yo, estaba en circuito, 5 jueces del circuito y un especializado, y un circuito me tocaba de allá allá 10, 15 minutos en un municipio aledaño a Armenia. Y entonces no estaban sistematizados. Allá el horario es de 7 a 12 y de 1 a 5. Se cruzaban las audiencias. Cuando llego a Calarcá, allá en ese municipio, me tocaba un juez que la cogió conmigo y empezó a mandar comunicado a la Defensoría que porque no iba a las audiencias. El señor juez madrugón a las 7 en punto le da por iniciar audiencias. Imagínense ustedes entonces. Y se cruzaban con las de Armenia, de los del circuito y el especializado. ¿A qué le cumplía? ¿Le cumplo a usted? ¿Le cumplo a los demás? ¿Cómo hacía? Y azarando. A tumbos ahí, con 4 cajas tenía de a 50 expedientes cada uno, que yo pues así como las cogí, las eché por un rincón y empecé a asistir a las audiencias, y ahí sobre la marcha iba tratando de resolver, pero no, muy berraco así. Presos por todo lado, presos por allá en la estación de policía, están en la Sijín, estaban en la cárcel. Había que visitar una cárcel, eran 3 cárceles, las de Armenia son 2, San Bernardo, y había otra por allá en el Mariposario, para poder que le paguen a uno. Doctor, usted tiene que hacer visita de presos, pero ¿a qué hora, hermano? Si es que tanto trabajo que hay y tanta gente repartida por todo lado. Eso era la locura. Recibí expedientes donde ya estaban casi el 80%, ya estaban, era preparatorio y para juicio. Y uno llegando en esas condiciones. Por la experiencia que tenía, afortunadamente ahí traté de resolver. Puse al día en ese mes la cuestión, dije renuncio, me voy. Al que le llegó, hermano, mire doctor, aquí le entrego a usted, al menos sepa que hay en Calarcá 50 procesos nomás allá, el resto por allá en Armenia. Los fiscales, venga doctor, ¿por qué no negociamos? Mejor de que su cliente acepte cargos y yo miramos a ver qué le hacemos allí, que no vamos a ir a juicio. La regla normalmente con los fiscales es venga, arreglemos y hagamos un preacuerdo o que acepte cargos en la audiencia. ¿Para qué no vamos a ir a un juicio? Si están allí los elementos materiales de prueba, la evidencia física y todo esto de los actos urgentes, como lo he explicado ahora, como en el caso de este señor y el de Johnny Leal, un ejemplo. Y entonces, presión por aquí, presión por allá, llamando a la familia, ¿qué hago? Llamando a los presos. Al defensor le toca berraco, al público. Y además de eso, entonces
En este caso, por ejemplo, miren ustedes el doctor aquí tratando de hacer lo mejor posible para los intereses de ese señor. Y ustedes saben que el abogado defensor de confianza renunció por amenazas contra su vida. ¿A quién lo obligan a que quede? Ya el juez estaba diciendo que 5 días para valorar la renuncia, no sé qué, que ta. Pero hermano, ¿a quién lo van a dejar a usted? ¿Cómo se va a quedar usted obligado allí en un caso donde usted está siendo amenazado? Se va. Y el defensor público, venga, tape el hueco. Hágalo, doctor, usted, claro, usted es defensor público, venga, asuma ahí la defensa. El señor no aceptó los cargos y ya vimos todo el arsenal probatorio que tiene la fiscalía. Yo felicito a la fiscalía, muy bien, con el CTI, toda la policía. Listo, allí el paquete de elementos de prueba recogidos en los 36 horas para legalizar la captura del señor, trayéndolo pues en la detención administrativa en Panamá, y acá sí ya las 36 horas desde que lo cogió la policía aquí y le leyó sus derechos. Y entonces uno dice, miren, a veces la gente en las redes sociales, no, pues es que este señor, ¿cómo hacía ahora de victimario a víctima? Y la defensa pues dijo, sí, efectivamente, está bien. Precaución con ese señor, porque ese señor lo pueden matar en la picota, lo podrán matar por ahí en una estación de policía, y hay un antecedente de eso que ya pues todos sabemos. Un presunto violador, una estación de policía, lo apalearon y apareció muerto, y decían al principio, según las redes sociales, que era que se había suicidado. Entonces, claro, en eso sí tiene razón la defensa, pues un victimario tiene derecho a todas sus garantías. Claro, es que incluso cuando mataron a ese señor, el presunto violador de un Transmilenio, pues sí se dijo, hombre, qué lástima que a ese señor lo haya asesinado, porque cómo le responde a las víctimas, cómo la bendita es del Estado, purgue una pena de acuerdo a lo que hizo, lo delicado de su situación. Y es que, hombre, mire, uno dice, aquí vimos el juez hasta regañando porque estaba sonriendo por ahí, no sé qué, como si la cosa no fuera con él. Claro, él tiene unos derechos, unas garantías procesales. Obvio, todo victimario tiene garantías procesales y hay que respetárselas, a efectos de que no salga por una nulidad, salga libre. Y ahí sí la cagamos, hermano, porque entonces imagínense, un tipo de estos en libertad. Entonces el señor el que mataron, presunto violador de la joven en un Transmilenio, pues ¿cómo le responde a la sociedad? La gente reclama justicia, claro, pero hay un debido proceso. El tipo tiene que ser condenado y vencido en juicio, y ahí sí entonces bendita la venganza del Estado en representación de la vida de los hechos que hizo esa persona. Recuerden que como lo expliqué por ahí en otra ocasión, el fin de la pena es mantener la vigencia de la norma. Un mensaje a la sociedad diciendo, este señor está detenido y va seguramente ahora, según el INPE, como lo escuchamos del juez, al imponer la medida y evaluar todos los principios constitucionales, el juez 59 de penal municipal con función de garantías, una persona me pareció bien, aplomado, serio, con criterio jurídico, y evaluó la situación, principios constitucionales, la necesidad para evitar que obstruya la justicia, que el peligro para la sociedad y la víctima, que la probabilidad de no comparecer, todo eso se evaluó y todo lo escucharon ustedes allí, no se lo voy a repetir. Que la defensa, claro, pues la defensa tiene que hacer lo propio, atacar, y de pronto pues queda uno allí como así en el limbo, porque pues el papel de la defensa es un papel a veces complicado y de prejuzgamiento por parte de la misma sociedad, y lo dije por allí
referente al paisano, el actor Solórzano, el flaco. Y entonces salió diciendo ahí algo inapropiado, porque los abogados nosotros como defensores no estamos es para que se venzan términos y lograr que se largue el tipo a la calle, no. Al menos hacemos una defensa técnica en procura de darle sus garantías procesales, a efectos pues de que esa persona se le respeten sus derechos, y eso está obviamente, como lo dijo el defensor de público, avalado por la legislación internacional ratificada por Colombia, como son los tratados de derechos humanos, la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la ley 16 del 72, que es la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica. Antes de nacer la Constitución o la Carta Política de 1991, ya eso existía y sigue existiendo, y hay un bloque de constitucionalidad al que hay que ir dándole, entonces respetando esas garantías. Pero miren, es que el papel, insisto aquí, el papel de la defensa es muchas veces complicado y censurado, porque piensan que es que uno, como algunos me dicen, ¿usted por qué defiende a esas personas que han cometido esos crímenes? Porque, pues hombre, es que todos tienen derecho a un abogado. El caso de Nuremberg, de los nazis, claro, tenían sus propios abogados. En este caso ahora los que están en la cárcel de Taramanjúa, donde seguramente va a ser vecino el señor John. El caso de la niña Zamboni, por parte del arquitecto de la sociedad de la sociedad bogotana. El caso también que trajo un rechazo en su momento, el caso de Rosa Elvira Celis, por ella es que nace en el 2015 la ley de feminicidio. Ese crimen execrable, ya está pagando cárcel ese señor. Los casos conocidos como Garavito, como el caso de Manuel Octavio Bermúdez, el asesino aquí, el de los Cañaduzales, el tipo está pagando cárcel. Crímenes cometidos contra niñas y niños, asesinos seriales, están allá. Entonces, insistiendo pues de que miremos el papel o el rol de cada uno, saca el fiscal muy bien, me pareció la intervención de él, pues lo hace en ese cumplimiento del artículo 308 frente a la presentación de sus evidencias físicas recogidas durante los actos urgentes, que claro, no hablemos de pruebas porque pruebas solamente lo que se debata en juicio, pero acá son elementos materiales probatorios que dan el estándar de inferencia razonable y que son pieza importante para, en caso tal de que se acepta los cargos, pues el juez de conocimiento al que le corresponda evaluará entonces si esos elementos de prueba con esa inferencia razonable hasta esta medida de aseguramiento, pues, o de la imputación de los cargos, esa comunicación que se le hizo por feminicidio y cumplen con ese estándar para desvirtuar la presunción de inocencia y dictarse una sentencia condenatoria en caso tal. Pero mire, es que nos dan palo, es que los abogados defensores y el abogado defensor, ojalá no le toque a usted tratándose de la defensoría pública, porque miren ustedes el caso de Johnny Leal, la doctora con su grupo bancada de defensa, en la presentación que hizo, que yo dije, bueno, listo, ella está haciendo una defensa, y una defensa de pronto es atacando esas evidencias presentadas, esas evidencias que van a ser pruebas allá en juicio oral, para restarle credibilidad y impugnarlas por X o por Y motivo, porque no cumplen con protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una forma de armar una pelea defensiva.
Y bueno, acá, volviendo a John, pues él no aceptó los cargos. Si el defensor va a continuar aquí, pues seguramente mañana o pasado mañana, pues volverá a conversar con John Poulos para informarle que todavía hay tiempo de negociar con la fiscalía para lograr un preacuerdo y minimizar el impacto. Es que miren, antes de que se me pase, porque es que hay de victimarios a victimarios. Hay victimarios que no, pues obviamente les decimos que son gente psicópatas, no sienten el menor remordimiento. ¿Por qué les digo eso? Porque escuché ayer casi en llanto hablando al coronel Núñez, creo que es que llama él, por el asesinato de esos tres jóvenes en estado de indefensión que los mataron. Y Dios le habló, dijo, bueno, aquí no me meto en cuestiones de religión, sea el que le haya hablado, si su conciencia le está diciendo, mire, yo cometí un error, lo está reconociendo y ahora aceptó cargos, se va a un preacuerdo, una figura del preacuerdo mejor, a obtener una sentencia de 39 años de cárcel. A 60 que le espera, de acuerdo a nuestra legislación, que es casi como una cadena perpetua, así como el caso Zamboní, el caso, por ahí hay un señor de Bogotá también con la muerte del niño, que victimarios, y uno los ve llorando, diciendo que no fue, que sí, que no sé qué, y fueron pagando en una cárcel una pena altísima, casi hasta de 60 años. Eso es más que una cadena perpetua. Tendrá un tiempo largo para reflexionar todos los días sobre la conducta execrable que cometieron. El caso de John, dándole pues todavía la presunción de inocencia, obviamente, porque él no aceptó los cargos, es apenas el sospechoso, y bueno, pero de acuerdo a todo lo que se presentó, miren ustedes que he dicho aquí en este espacio académico, diferente pues cuando se tratan de elementos materiales de prueba directos a los indirectos. Entonces, para centrarme en el tema de los hechos indicadores, de uno conocido se va a llegar a uno desconocido, y eso es lo que pretende hacer el señor fiscal Mario Burgos. Mire, y la diferencia de uno de funcionario. Escuché a este señor aquí centrado, sin sarcasmo, diciendo las cosas que habían cometido este señor. Me parece a mí que un funcionario debería ser así, no ser sarcástico. A veces hay funcionarios que se les va por otro lado y eso es muy mal visto. Excúsenme, lo digo así porque se lo escuché decir varias veces le he escuchado decirle en el caso de Johnny Leal, sobre todo que Mauricio, señora juez, ¿cómo va a ser que Mauricio Leal va a venir del más allá para hacerse sus propios audios? Sarcasmo, no es necesario. Creo que uno debe ser, para decirle a esa persona, al victimario, al acusado, al sindicado, con dignidad por él también, decirle, mire, usted hizo esto, esto es execrable por esto. Y nuestro tipo penal tipifica así, con tanta pena, Pero vemos a veces que los mismos fiscales, no todos, pero son presionando y se embejucan cuando no se llega a un preacuerdo. Seguro los ponen a trabajar más de la cuenta, ven a usted con el defensor como si fuera, pues allá llegó ese abogado otra vez a joder, y echan hasta improperios, y bueno, no crea que los funcionarios no se salvan tampoco. Ese juez gran hijo, ese fiscal fue hijo, no sé qué, porque excúseme, pero eso sucede a veces. Yo creo que ante todo pues el respeto y
darle respeto al rol de cada uno, del fiscal, el del juez, el del Ministerio Público, el representante de víctimas, el acusado, el defensor de confianza, el defensor público, todos esas personas que llegan allí. Mire, es que yo no quisiera estar en una audiencia de estas, porque le cuento pues que como ha sucedido, esto ha sido engorroso, mamón. Una vaina, hable unas frases y páselas al inglés. No, a uno le coge sueño, sinceramente, en las audiencias virtuales. Hasta el juez casi está que bostezaba. Se le veía el cansancio. Yo creo que deben de estar durmiendo todavía después de semejante pela de varios días con este caso. Es que el trabajo del juez es también delicado, serio. Y pues ellos también a veces se equivocan, como todo. Nadie es perfecto. Tratamos en esto de lo jurídico, pues como de ir allí. Pero para insistirles, pues el trabajo que ha tenido el defensor, en este caso, ha sido un trabajo bien llevado. Pues ha hecho lo posible en esto de atacar la inferencia razonable, pues como sea, por ahí estaba oyendo eventos futuros, ¿no? Y aquí le da la palabra al defensor. Escucho yo el juez. Gracias, señor juez. Interviene el defensor. En este caso particular se han presentado que llaman la atención en el curso de estas diligencias, donde se ve afectado el debido proceso, no solo en contra del imputado, quienes han participado del mismo. There are several aspects which must be taken into consideration. Efectivamente, se han presentado tres manifestaciones al unísono frente a una misma solicitud, claramente desde perspectivas diferentes, por lo cual me referiré en primera medida a lo esbozado por el Ministerio Público. Indeed, there have been three statements in order to speak Los argumentos de ideas separadas se hace nombramiento al señor representante de víctimas. Entonces, tal vez por eso se pudo haber generado. for which. Ahora bien, señor juez, como es posible y probable que se decrete una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pues aunque se presentan reparos por parte de la defensa, no le es posible al suscrito desconocer la aplicación de la ley y la jurisprudencia en estos casos, mediante la cual, en estos casos. Bueno, no voy a repetir eso ahí porque si no se me acaba aquí el formato y este está para apenas 30 minutos si acaso. Entonces, el defensor ahí comienza a intervenir y a atacar y bueno, que no se da la inferencia razonable porque se habla de hechos futuros, a futuro, que si entonces evitar que se obstruya la justicia, pero si ya está recopilado el material probatorio, que el peligro para la sociedad es la víctima, que bueno, y así entonces de la probabilidad de no comparecer, que él tenía intención de venirse a quedar acá, que pues estaba enamorado, bueno, etcétera, etcétera. Obvio que esos argumentos pues fueron desestimados por el juez, además con base pues en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que claramente pues particularizan esta situación en la que se impone medida de aseguramiento con los fines constitucionales, y en este caso pues es evidente que el señor pues necesita estar a disposición en un centro reclusorio por el peligro que representa no solo a las víctimas sino también a la misma sociedad en conductas futuras. Pues claro, también el tema de la
de que puede eludir la acción de la justicia al no comparecer. Se pierde del país, se va de aquí, no lo volvemos a ver. Lo mismo el tema de la necesidad, y todo eso entonces confluye a que se prive de su libertad y se le asigne seguro por el INPE en Tramacuba, en Valledupar, para garantizarle el derecho a la vida, obvio. Esto genera pues ese rechazo, donde es posible que si va a una cárcel común, pues pueda haber repercusiones contra su vida. Pero bueno, independientemente de lo que hizo, sabemos que es execrable, censurable, insensible, todo lo que quiera. Ahora entonces miremos el tema, pues, si ese victimario pues mostrará más adelante arrepentimiento, porque particularmente si ustedes ven en casos de Johnny Leal, uno dice, bueno, pues el muchacho no ha admitido y ha ido hasta el final a decir que no ha sido. El fiscal tendrá que probarlo con esos hechos, indicios, hechos indicadores, que fue el responsable. Y en su momento desvirtuar toda la presunción de inocencia y caiga el peso de la ley si se dan pues esos elementos de prueba ya en el debate público. Lo mismo en este caso, puede hacer que mañana de pronto llegue a un preacuerdo mejor o teniendo en beneficio, como pasó pues con el caso del coronel Núñez, que ya está mostrando arrepentimiento, un profesional, un funcionario alto de la Policía Nacional, y pues le da a uno también sentimiento de que, porque la familia está sufriendo, la de él, la esposa, los hijos, los papás, etcétera. Un victimario pues también tiene familia, lo mismo John, tiene su esposa, tiene 3 hijos, cometen un hecho execrable y pues no, el de momento, y después viene la reflexión en algunos, porque en otros no hay caso. Bien, dejo por aquí.